mis queridos amigos de Magistral Runa. Hoy quiero abordar un tema antiguo, pero muy polémico. Fue de tal magnitud que no hay películas que hable de los templarios. Por eso debo de retornar al pasado y confirmarles que en el 1307 los agentes del rey de Francia arrestaron a todos los templarios del reino. El motivo: herejía. Bajo torturas, la mayoría de ellos confesaron y muchos terminaron en la hoguera. La intención de Felipe el Hermoso, rey de Francia, era defender la fe. Sí, la fe católica. O entregarse a una maniobra política en pos del pasado. Mis queridos amigos de Magistral Runa, hoy presentamos el desmantelamiento de la Orden del Temple. Para los estudiosos de la historia medieval, tenemos que recordarles que los templarios fueron un grupo de militares católicos creado para poner orden y sobre todo para encontrar las reliquias que tuvieron que ver con nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, en el 1291, los sultanes mamelucos de El Cairo se apropiaron de la ciudad de Acre. Y ese fue el fin de los estados hispanos en Tierra Santa. ¿Qué ciudad era esta que era muy importante para el Papa y los reyes católicos? Principalmente Francia e Inglaterra. Aunque se sabe que Inglaterra siguió siendo católica, pero no bajo el auspicio del Papa, sino del mismo rey de Inglaterra. Pues tenemos que tener muy claro que Acre, que en hebreo es Akko y en árabe Acá, es una ciudad que aún existe, costera de Israel, situada a orillas del mar Mediterráneo, muy cercana a la bahía de Haifa, y pertenece administrativamente al distrito norte. Durante la tercera cruzada se llamó San Juan de Acre. El Papa, mucho antes de esta invasión de los mamelucos del Cairo, decidió crear dos órdenes religiosas militares: el Temple, con sus aguerridos guerreros templarios, y los hospitalarios, con el objetivo de defender a Acre, pero estos fracasaron. Las dos órdenes fueron desplegadas a Chipre, en espera de órdenes por parte del Papa. Por otro lado, en Occidente, este fracaso se resintió profundamente y pronto se atribuyó la responsabilidad a los francos de Tierra Santa, acusados de negligencia, y a las órdenes militares cuya prudencia fue tomada como traición y de las cuales se criticaban sin ton ni son en la rivalidad por su arrogancia y sobre todo por sus riquezas. Desde 1274, en el Concilio de León, se propuso que se unieran el Temple y los hospitalarios. Pero en la iglesia y entre los príncipes se manifestó cierta resistencia. Por lo tanto, Jacques de Molay, el maestro del Temple, se mostró abiertamente hostil. El Papa le informó a Molay que se había estado divulgando ciertos rumores nocivos para la orden desde 1305. En la corte del rey de Francia, Felipe el Hermoso, el canciller Guillermo de Nogaret
de alguna manera abrió un expediente, el cual recogía herejía de costumbres depravadas, incluyendo el homosexualismo y de magia oculta y el hecho de ocultar reliquias sagradas encontradas, no entregadas al papado. A petición de Molay, ya ustedes saben que era el maestro de la orden, quien deseaba limpiar el nombre de su orden, convenció al Papa y esto organizó una encuesta para defender a los que en verdad eran inocentes de tal difamación. Y así llegó el verano de 1307. Y el 13 de octubre, por la mañana, todos fueron arrestados y los bienes de la orden fueron confiscados por los agentes del rey. Pero, ¿cómo explicar esta decisión? Tanto más asombrosa cuanto que la orden del Temple dependía del Papa. Ciertamente, no por un litigio financiero entre el Temple y Felipe el Hermoso. El hecho de que este último haya quitado a los templarios de París la administración del tesoro real no se debió a la desconfianza, sino a la elección de otra política financiera. Pero esta fracasó y en 1303 el tesoro volvió a manos de la Orden del Temple. La hipótesis de que hubo un violento enfrentamiento entre Molay y el rey no se sustenta, ya que no presentan pruebas suficientes y adolece cierta inverosimilitud, pero sí es cierto que el rey tenía otras razones. Pues este pretendía haber actuado para defender la fe amenazada, según el rey, por la herejía de los templarios. Pero los príncipes extranjeros no le creyeron y el Papa protestó. Ahora bien, las confesiones de los templarios obtenidas por los agentes del rey despertaron una gran confusión. Clemente V pensó tomar la iniciativa, ordenando el arresto de los templarios y lanzando el 13 de agosto de 1308 dos enjuiciamientos, uno contra las personas llevado por comisiones diocesanas y otro contra la orden llevado por comisiones pontificias. A continuación, un concilio decidiría el destino de la orden. En cuanto a los dirigentes de la orden, confesos también, el Papa se reservaba el derecho de juzgarlos. El acto acusatorio levantado en esa ocasión, que comprendía de 87 a 127 artículos, según el proceso, en ella se podía leer la argumentación antiherética tradicional. Un hereje reniega de Cristo, rechaza los sacramentos, adora ídolos y se entrega al libertinaje en reuniones secretas. Las confesiones de los templarios solo se relacionaban con unos cuantos puntos en los cuales se concentraron rápidamente los interrogatorios. ¿Se imaginan esas torturas tan crueles que muchos atestiguaron que sí renegaron de Cristo? Pero de boca, no de corazón. Sí, escupieron sobre la cruz, pero de lado. Y respecto de las prácticas homosexuales, habían oído mencionarlas, pero nunca vimos nada de eso. Así se defendían los sacerdotes templarios. Por otro lado, se decía que las prácticas mágicas tenían un fundamento satánico, que se adoraban ídolos en forma de cabezas
de gato. Los agentes del rey de Francia en 1307, que eran los encargados de la investigación y de las declaraciones hechas ante las comisiones diocesanas y pontíficas en el 1309 y 1310, según acta existente, se puede comprobar que las actas no conservan más que las confesiones y que solo hubo confesiones en Francia y en las regiones en las que ésta ejercía su influencia. Por ejemplo, en Provenza y en Navarra. Debido a estas calumnias u odios, cuando al fin se constituyó la Comisión Pontífica para el Reino de Francia en octubre de 1309, todo parecía tranquilo. Y esta convocó en París a los templarios que desearan defender la orden, aunque ya habían reconocido sus errores. Los templarios juzgados por la comisión diocesanas debían reconciliarse con la iglesia. En caso contrario, se les encarcelaba de por vida. En cuanto a la orden, le correspondía tomarla al concilio, quien se reunió a fines de 1311 en Viena, en el Delfinado. La culpabilidad de los templarios resultó ser tan poco evidente para muchos de los padres del concilio que el 22 de marzo de 1312 el Papa tomó individualmente la responsabilidad de abolir el temple, pero no por vía de juicio, sino por la prevención. La orden no fue juzgada ni se la consideró culpable. Sus bienes fueron para la orden de los hospitalarios. Recuérdense que en aquella época se crearon dos órdenes, los templarios y los hospitalarios. Los hospitalarios trabajaban a nombre del Papa, pero de otra manera. Y los guerreros, los que se fajaban, los que buscaban las cosas importantes para el Papa, los que hacían requisia, los que formaron las cruzadas, esos fueron los templarios. Es verdad que Felipe el Hermoso había hecho votos de cruzada. No en vano era nieto de San Luis. Pero para él, las cruzadas no eran más que un pretexto para elevar los impuestos y afirmar la autoridad real. Es por eso que para este rey, los templarios, que se sabían que eran muy ricos y eran un instrumento militar al servicio del Papa, tenían que estar muy vigilados y habría que buscar una manera de aniquilarlos. Los rumores que estos juicios sirvieron para apoderarse de sus riquezas y para asestar un nuevo golpe al papado fueron más que despiadados. Jaime II de Aragón y Eduardo II de Inglaterra lo comprendieron muy bien y, sin creer en las acusaciones, aprovecharon el ejemplo del rey de Francia para actuar como él, pero con menos rigor, porque el desarrollo del Estado es incompatible con la teocracia pontificia y sus instrumentos creados por esta. Recuérdense que el papado, a través de la religión, se metió en la política, teniendo riquezas más que los que se pueden imaginar, creando problemas y desorden a favor de la iglesia y su enriquecimiento. Sí, no es menos cierto o heroico que el jefe directo de los templarios, el señor Molay, al sentirse estafado, se sublevó y protestó defendiendo a su orden. Pero ya era demasiado tarde. Cuando el rey de Francia lo supo, lo mandó a morir en la hoguera. Era el 18 de marzo de 1314, casi 2 años después de la abolición de la orden. Y así desapareció una orden a la vista de todos, pero no en las secretas reuniones que se hicieron para mantener los secretos de algunos pergaminos
y menesteres se encontraron que forman un tesoro muy secreto todavía para este mundo actual. Y sí, mis amigos, espero que este programa les haya sido de satisfacción, que hayan entendido un poco más la Orden de los Templarios que tanto se ve en películas emocionantes. Y se despide de ustedes su amigo Roberto Fernández, quien le da las gracias por estar conmigo en este, su programa magistral, Runa. Moderno departamento de carnicería. Llame al 818-246-6016. Abierto de lunes a sábado de 9 de la mañana a 7 p.m. y los domingos de 9 a.m. a 12 p.m. Visítenos en el 328 East Chevy Drive, Glendale, California, 91205.